Pasamos al grupo de los hurones. Vamos a hablar de las enfermedades gastrointestinales. El abordaje es bastante claro y os doy un protocolo directo para no perder mucho el tiempo, porque a veces nos extendemos y ahora aquí qué puede ser. Entonces hay un protocolo muy claro de trabajo. Bueno, solo para recordar que ya está explicado, son animales que tienen una dentición difidodonta, significa que tienen dos tipos de dientes, los de leche y los definitivos, son carnívoros estrictos, como muy bien sabéis. Y la anatomía, lo importante aquí es que tienen un estómago que sí tiene la capacidad de vomitar, más que nada porque cuando hablamos de los mamíferos exóticos, sobre todo en conejos y roedores hacemos especial hincapié, no vomitan, ¿vale? Aquí sí, así que hay que tenerlo presente tanto en el ayuno como en inflamaciones y en infecciones gastrointestinales. El digestivo es muy corto, tanto que la velocidad de tránsito tan solo es de unas 3 horas. Entonces, algo que ingieren que les sienta mal, rápidamente tiene que ser eliminado del digestivo. Y como buen carnívoro, no tiene un ciego desarrollado, así que no hay que buscarlo, ¿de acuerdo? Uno de los principales puntos que hay con los hurones es el tema de la dieta. Generalmente un hurón ingiere entre un 5 y un 7% de su vivo de dieta y se basa sobre todo en proteína. Porcentaje de proteína animal, que estamos hablando de unos niveles muy elevados, más del 40%. Y eso es interesante, sobre todo cuando miráis los diferentes tipos de pienso, para acabar de concretar si el pienso que yo voy a encontrar es bueno o no es bueno. Entonces es importante que os dediquéis a mirar la concentración de los piensos, tanto de gato como de hurón, los que están publicados allí en la serie, más que nada para decir, este sí, este no, ¿vale? Entonces al principio teníamos dietas de hurón, que eran relativamente buenas, que luego vimos que no eran buenas, pasamos a recomendar más dietas de gato, sobre todo de gato cachorro, y ahora estamos otra vez en que hay dietas de hurón buenísimas, hay dietas de gato buenísimas, y luego hay dietas de hurón y de gato que son malísimas, ¿vale? Y el principal detalle que tenemos que considerar aquí es el nivel de proteína y sobre todo la fuente de proteína, ¿vale? Porque curiosamente el organismo oficial aquí nos dice que puede poner la etiqueta los ingredientes ordenados de mayor concentración a menor concentración, pero sin tener que especificar el porcentaje de cada uno de ellos. Me explico, yo puedo poner que este pienso que os estoy enseñando en consulta tiene de base proteína de pollo, harina de codorniz y maíz. Y a lo mejor tiene 7, 6 y 5. Evidentemente son unos niveles proteicos ordenados de mayor a menor, pero cuando yo miro los diferentes tipos, ostras, estamos jugando sobre un 13% de proteína animal y un 5% de proteína vegetal. Así que esto es una manera, sabe mal decirlo así, de engañar. No es que te engañen, es que no te dicen toda la verdad. Entonces nos falta mucho todavía de legislación para saber y entender la cantidad que tiene cada pienso de los componentes, ¿vale? Pero siempre hay que pensar que ¿de qué se alimenta un hurón? De un roedor o de un conejo. Es un individuo que tiene muchísima proteína, más de un 60%, tiene fuente de calcio, como son los huesos, tiene mucha grasa, no hay hidratos de carbono, porque en un entrecot no hay hidratos de carbono. La única fuente de hidratos de carbono, ¿dónde está? En el digestivo de sus presas. Entonces es ese pequeño porcentaje de fibra y de nutrientes que va a ingerir cuando ingiera el digestivo de sus presas. Hicimos un estudio para mirar los diferentes tipos de pienso, tanto de hurón como de gato adulto y de gato cachorro, y llegamos a la conclusión que a grosso modo, porque luego habría que mirar detalles muy concretos, pero a grosso modo todos los piensos se ajustan a las necesidades. Entonces, como norma nos ponemos que el principal porcentaje de proteína sea el proteína animal, mayor del 40%, y que al menos 3 ingredientes de esa proteína sean de origen animal, ¿vale? Porque más os lo van a poner.
carne de pollo, harinas de tal, harinas de cual, y luego empiezan ya a sumar cereales. ¿Vale? Eso hay que ir con cuidado con estos detalles. Luego, hay que mirar los niveles de fibra, por aquí lo caro, perdón, los niveles de grasa, por aquí lo caro es la proteína. A veces nos encontramos piensos que tienen un nivel bajo de proteína, nos aumentan los de azúcares y nos aumentan los de grasa. Si sabemos que los azúcares de cadena corta no nos interesan, al bajar los porcentajes de carbohidratos, ¿qué subimos? Los porcentajes de grasa. Con lo cual que tenemos hurones que con el mismo gramo de pienso se engordan porque el aporte energético es excesivo. Entonces también hay que vigilarlo y ver cómo lo asimila cada uno de nuestros animales. Hay que controlar las heces, por eso vamos a dar 4 detalles. Las heces de un hurón están bien formadas, generalmente son ligeramente húmedas, no son del todo secas como en un conejo. Podéis mirar directamente en el microscopio, podemos encontrar estructuras como esto. Igualmente hay que acabar de diferenciar. ¿Qué creéis que es esto? ¿Creéis que es un huevo de nemátodo? ¿Creéis que es un coccidio? No creo nada, te lo acabas de inventar. Esto no pertenece a un hurón. ¿No? Sí, ahora os pongo este dibujo o esta foto. Son fotos mías, de estudios míos. ¿Qué son? ¿Qué veis aquí? A ver si me funciona el... Es que cuando lo haces tú funciona. Yo creo que tiene algo digital del pulso, ¿vale? Esto es lo mismo que hay aquí. ¿Qué finalmente desarrolla esto? Son huevos de parásito, pero son ácaros. Son ácaros de vida libre. Es trampa, os lo pongo a propósito. Porque si miráis, hay gente que tiene los hurones en condiciones como muy extensivas, en jaulas abiertas, sobre todo si trabajáis o tenéis propietarios que son cazadores y hacéis test de heces, os vais a encontrar con detalles así. Y esto no son parásitos del animal, son parásitos de vida libre que están allí y ya está, ¿vale? More. Vale, hallazgos que podemos encontrar en un coprológico normal de hurón. Venga, a ver, nombre, ¿cómo te llamas tú? Irving, yo soy Jaume, encantado. Venga, ¿tú qué ves aquí? ¿Como levaduras? Descríbelo antes de darle nombre. Es un Diefquick, ¿vale? Es una Romanowski. Entonces, ves una estructura microbiana de color entre azul y rojo, Morado. más morado, ¿vale? Forma Cilíndrica. ¿Tú crees que esto tiene forma cilíndrica? ¿En serio? ¿Seguro? O sea, yo te digo, dibújame un cilindro y me dibujas esto. A ver, si yo os digo que esto se describe como palo de tambor o raqueta de tenis, ¿os suena el microorganismo? Esto funciona así. Es una bacteria. Es una bacteria que cuando sale al exterior tiene más esta forma así alargada, vacilar, gruesa, y que cuando está ya en el exterior esporula y hace esto. Bacteria Clostridio. Vale. Atrás. Nombre. Diana, yo Jaume, encantado. Venga, next. Aquí tienes varias cosas, pero lo que yo quiero que te centres es en esto de aquí. Forma redondeada, tinción roja y azulada. ¿Veis que aquí está azul y aquí está rojo? ¿Vale? Pero con una característica que tiene como una cápsula.
Puede ser un... ¿A alguien le suena esa estructura? Es un hongo. Es un criptococo. ¿Vale? Fuera del torrente circulatorio y fuera de lo que sería cualquier sistema que no es el digestivo, no tiene por qué ser patógeno. Si está en el digestivo, ahí al revés. Si está en el digestivo, generalmente es accidental, tal como entra, sale. Pero si luego va a cavidad nasal, a un tejido como conjuntiva, pasa a la sangre, esto es grave. Y al respiratorio igual. Pero en el digestivo esto pasa. Vale. A ver, el caballero. ¿Nombre? Sigrid. Siegfried. Sí. Muy bien. Este es más fácil. Ok, es azul, tiene una cápsula. Una pequeña, exacto. Y entonces puede ser... Una isospora o algo. Es que cuidado que los parásitos, los eimeria, los huesos de nematodo, esto no se tiñe, ¿eh? La pared que tiene no permite teñir, ¿eh? Con un disco. Ok. Y si se tiñe fatal. Es una levadura que parece y recuerda mucho a las cándidas de las aves, pues son levaduras. Entonces, yo os lo recomiendo porque cuando me planteo para hacer las clases, me cojo muestras sanas y empiezo a hacer tinciones, porque si un día tenéis algo patológico y lo encontráis, tenéis que descartar que sea una flora que está sobrecrecida o que realmente es un problema. Yo si tengo un animal con diarrea y todo es esto, lo trato. Pero si tengo un animal con heces pastosas, que el animal está más o menos bien y tiene esto, igual a lo mejor no le hago ni caso, ¿vale? Más que nada para tenerlos informados. Bueno, típicas alteraciones de gastrointestinal, empezaremos por lo más arriba hasta llegar a lo más abajo y encontramos tialismo, disfagia, regurgitación y vómito, así que el diferencial más o menos llega hasta el estómago, ¿vale? Podemos encontrar heces con esta apariencia marronácea oscura de color verde, sin ser a llegar diarrea, ¿vale? ¿Qué puede indicar un color oscuro en las heces? Sangre digerida. Si es sangre digerida se denomina melena o hematoquecia. Melena. Melena, muy bien. ¿Y lo verde qué puede ser? ¿Es algo de moco? Bueno, sí, es moco verde, pero... Bilis. Bilis. Y la pregunta es, ¿por qué hay bilis en las heces? Bueno, sería normal, ¿no?, encontrar bilis en las heces, porque la bilis no se segrega a través del conducto común con el pancreático y desemboca en el duodeno y hace el proceso de digestión, pero realmente nosotros no vemos la bilis, ¿no?, porque ya tiene todo un proceso de digestión. Entonces, si vemos la bilis ahí, significa que el digestivo va más rápido de lo que toca, ¿vale? Todo esto viene de la secreción de colecistoquinina, que produce mayor contracción de la vesícula biliar y mayor peristaltismo gastrointestinal, con lo cual no da tiempo a encontrar un proceso de digestión de la bilis correcto y entonces lo vemos de color verde. Cuando vemos esto hay que asociarlo a eso, a algo que te aumenta el peristaltismo. Puede ser desde un proceso inflamatorio a simplemente el estrés. Y el olor es un animal que se estresa como cualquier otro, ¿no? Finalmente podemos encontrar alteraciones finales de dermatitis perineales que vienen generalmente de colitis, de procesos gastroentéricos crónicos y estos acaban con tenesmo y con prolapso rectal. Hay casos que os van a aparecer cuya naturaleza es de origen digestivo y cursan con paresia. Y esta paresia viene del dolor abdominal, ¿vale? Entonces, no todo animal que arrastra las patas es un animal que tiene un problema neurológico, ¿vale? Esto hay que descartarlo en los hurones. Pues venga, problemas orales son muy comunes, sobre todo de mediana a avanzada edad, y mi pregunta es, ¿un hurón vive aproximadamente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, porque me decís para, 17, 18, 19, 20, 8, 10, ¿vale? Pero un hurón se considera potencialmente geriátrico a partir de los 3,
que es muy joven, que cuando tú le dices al propietario 3 años y haces te pone mala cara porque estás llamando viejo a un hurón de tan solo 3 años. Pero son especies que a partir de los 3 años empiezan con muchísimos problemas, tanto inflamatorios crónicos como neoplásicos. Así que 3 años ya es una barra importante a considerar. ¿Qué vamos a ver? Enfermedad periodontal, que ya os lo he comentado antes, ya habéis visto las imágenes, pero aquí más casos de depósito de sarro y ligera gingivitis, y aquí casos más exagerados, ¿vale? Generalmente no cursan con ningún tipo de sintomatología, salvo que ha habido una infección o un trauma y entonces el animal tiene una herida y tiene dolor. ¿Y qué hace? Rascarse, ¿vale? Es fácil de diagnosticar. Y luego otra cosa que os he comentado, los hurones no controlan la altura, pero se caen. Y muchos de ellos aparecen con los caninos fracturados. Si da problema, que además lo notas porque el animal tiene disfagia y le cuesta masticar y se rasca y está constantemente con la pata alrededor de la zona dental, hay que hacer una endodoncia, ¿vale? Hay que entrar, perforar, matar el nervio, limpiar bien toda la cavidad pulpar y luego cerrarla, ¿vale? Pongo un caso, una imagen, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho, limpiarlo bien, hemos perforado todo el canal para eliminar la pulpa, es un extractor de pulpa igual que el de dentista en medicina humana, y finalmente le hemos puesto el composite. Ya os digo que el composite dura nada, un suspiro, pero al menos que el interior quede bien cubierto para que no se pueda infectar. Luego, a partir de aquí, tenemos alteraciones propias inflamatorias y gingivitis asociadas a dientes que causan osteomielitis, como lo podéis ver aquí. Y dentro del diagnóstico diferencial hay que introducir neoplasia, ¿vale? Diagnóstico, se hace biopsia, ¿vale? Con un TAC no lo podemos diferenciar porque fijaos que en este caso hay una destrucción de todo el tejido óseo alrededor de esta pieza dental, que es el primer premolar, ¿vale? Y fijaos la inflamación, ¿lo veis? Es un caso nuestro, de un estudiante de aquí de la casa, y te juro que pensaba que sería una neoplasia, pero afortunadamente cogimos biopsia 2 veces, acabamos por sacarle el diente porque veis la destrucción aquí del alveolo dental y fue un caso de osteomielitis, pero en el diferencial hay que introducir neoplasia. Tratamientos para estos casos, analgesia importante, como no, meloxicam, pero cada vez que añadimos meloxicam hay que añadir un protector gástrico, ¿vale? El hurón es un animal que ahora entraremos en detalle en las gastritis, que tiene mucha predisposición a sufrir inflamaciones y hay que proteger la mucosa, ya sea con inhibidores de la bomba de protones o anti-H2. Si es necesario, lo combináis con opiáceos y depende de cada caso, tipo de antibiótico, ¿vale? Os pongo la clina y la citromicina porque no son los de primera elección, ¿vale? Estamos ahora en una era de abuso de antibióticos con una protección masiva de esto no por favor, esto no por favor, y me hace gracia cuando nos machacan en el tema de los conejos porque les dices, vale, muy bien, tú no quieres que ponga fluorquinolonas, pero dime qué antibiótico me queda, sulfatrimetoprim o metronidazol. Todos los demás son inyectables o no se pueden administrar a un conejo, así que hay que ir con cuidado. Una vez más, hincapié en las diferentes variedades que hay de alimentación propia para los hurones. Bueno, os comentaba, las glándulas salivares tienen 5, igual que cualquier otra especie, más que nada para que entréis siempre en vuestro diferencial de mucocele o de inflamación de glándula o neoplasia, cada vez que vais a un animal que tiene una inflamación localizada en un área cercana a una de las cigomáticas, ¿vale? En cobaya no lo he comentado porque no nos da tiempo, pero la glándula lacrimal cigomática cuando se inflama hace protusión de la conjuntiva del párpado inferior y parece que tenga un nódulo conjuntival, cuando realmente es la glándula salivar cigomática. Megasófago es otra patología que it is not uncommon. Me encanta esta frase porque define muy bien en inglés lo que quiere decir, pero no sé cómo decirla en castellano y volvemos a estar igual. Sabemos que es una patología que existe en los hurones, que no las vas a ver cada día, pero el día que la ves dices, vale, es un megasófago, vayamos a investigar. Principal causa de megasófago en hurón es cuerpo extraño, como el que veis aquí. Aquí tenemos un contraste radiológico. Es un hurón que, estado
de carnes, esto es un 1, es una caquexia absoluta, es un animal encontrado en la calle con un cálculo vesical y fijaos que tiene una estructura aquí que parece que tenga un pulmón neumónico, pero luego seguimos el dibujo y veis que entra aquí. Le hago un contraste y vemos como hay un megaesófago que para aquí, parece que por aquí va pasando y cuando lo abrimos todo esto es un tricobezoar que parte invade el esófago y el otro resto está dentro del estómago. ¿Me podéis decir otra causa de de megaesófago en perro? Existencia de... Muy buena, sí señor. Persistencia de arcos aórticos, ¿qué más? ¿Algo metabólico? ¿Eh? No, yo creo que una enfermedad. Miastenia gravis. Muy bien, miastenia gravis, y nos queda uno metabólico importantísimo. ¿Perdón? Reflujo. ¿Reflujo? No. Hipotiroidismo, ¿vale? No es una causa habitual en los hurones, de hecho no hay miastenia gravis descrita, pero megaesófago por hipotiroidismo no está descrito, pero hay que considerarlo que si ocurre en otras especies, el hurón no tiene por qué estar exento, ¿vale? Gastritis e úlcera son muy comunes, ya os he comentado la importancia del control de los cuerpos extraños. Son animales que tienen mucha predisposición al Helicobacter muscelae, ya que hay que controlar niveles renales porque la azotemia nos lo puede inducir, el uso de antiinflamatorios de cualquier origen también, y luego hay que considerar ingestión de tóxicos o neoplasia. Y un factor importantísimo, el estrés. Así que da igual lo que hagáis, pero pongáis lo que pongáis, hagáis lo que hagáis, todos los hurones van con protectores gástricos, ¿vale? Presentación, anorexia, el Malpowin es que se van rascando el paladar, dolor abdominal, pérdida de peso, náusea o vómito y finalmente la melena. Cuerpos extraños, ¿vale? Sobre todo tricobezoares o como el caso que os he puesto antes, que había un hueso de chirimoya. Y lo que es importante es que cada animal que tiene un cuerpo extraño abdominal obstructivo o que tiene mucho disconfort abdominal suele caminar arrastrando las patas de atrás, ¿vale? De ahí la importancia de controlar siempre. Referente al Helicobacter, comentar que el hurón ha sido un modelo de estudio animal para medicina humana precisamente porque son portadores de esta bacteria, así que nosotros tenemos el Helicobacter pylori, muy bien. Entonces sirve muy bien para comparar, ¿vale? ¿Qué es importante? Que se habita al estómago después del destete, que causan una reacción inflamatoria muy característica, por eso a veces, ya veréis el protocolo que os voy a decir, la biopsia aquí nos puede ayudar mucho, porque da una gastritis linfoplasmocitaria con duodenitis e úlcera, y siempre lo consideramos. Hemos llegado a no diagnosticarlo nunca, pero siempre lo consideramos. Su diagnóstico requiere aislar el microorganismo, pero como requiere unos medios de cultivo tan selectivos, al final se basa en hacer una PCR y buscar el parásito, ahí la bacteria en concreto, o mediante tinciones de Warthin-Starring, que son las de plata, se puede identificar el microorganismo, ¿vale? No lo hemos identificado jamás, hemos sospechado siempre. No conozco a nadie con PCR positiva de Helicobacter, pero es una cosa que lo discutimos siempre en todos los congresos, ¿vale? Tratamiento es tan sencillo porque es una gastritis, se basa en combinaciones de amoxiclavulámicos con metronidazol o un antibiótico de amplio espectro con protectores. Yo os pongo lo que ponen los libros, que utilizan mucho el citrato de bismuto o subcitrato o subsalicilato de bismuto, pero nosotros no tenemos bien este producto, así que estamos con inhibidores de bomba de protones como el omeprazol o anti-H2 como ranitidina, famotidina, ¿vale? Todos funcionan muy bien. Bueno, tenéis las dosis y todo controlado allí. Las enteritis o gastroenteritis en general son muy comunes, además el hurón, como lo prueba todo, es muy fácil que cada 2 por 3 esté haciendo gastroenteritis, así que hay que controlar muchísimo. Nutricional, súper importante, ya hemos hablado del tipo de dieta. Por eso, un primer punto de la anamnesis es qué come el hurón. Si no os gusta el pienso, cambiáselo. Es que no me come nada, es que no quiere. Digo, bueno, el hurón es tuyo, tú sabrás si quieres dar esto, dar lo otro. Están muy de moda las dietas RAW.
Mi hurón come carne de pollo con codorniz, con suplemento de pescado, con no sé qué, no sé cuántos. Y digo, bueno, todo el mundo se expone. Ahora bien, el índice de colangiopatitis secundario a descontroles microbianos es muy frecuente. Y además me he encontrado casos de que es gente que compra para un grupo de individuos, porque a mí me va bien si lo pido por internet, me lo traen congelado, de alguna manera la cadena de frío se rompe en algún punto que no se dan cuenta y empiezan a venir en goteo. Cada semana viene uno. Y cuando preguntas, bueno, es que mi amigo que me pasó la carne, y empiezas a relacionar y tienes un grupo de individuos que han comprado la carne del mismo sitio, pero lo vehicula solo una persona y en algún momento esa carne se ha descontrolado. Así que cuidado. Las bacterias, hay de todo, todos son enterobacterias, sobre todo, E. coli, salmonella, citrobacter, pero quiero que veáis que incluso introducimos micobacteria. La micobacteria no tiene por qué ser de tuberculosis, ¿vale? Pero hay que testearla y mirarla. Principales causas predisponentes, estas dietas frescas, productos naturales mal cocinados o mal preservados, porque hay gente que los tiene muy bien, pero en algún momento se olvida de controlar bien la temperatura de la carne o de lo que sea, sobre todo en verano, y eso es un desajuste. Yo he tratado con hurones, son hurones de cazador, y aquí la higiene de la dieta es cero, porque yo me cojo una pierna de cerdo, la echo al suelo, mirad que esto es tierra y paja, estos animales viven al aire libre, solo los tengo para cazar, no juego con ellos, eso sí, métele la mano, son diablos de Tasmania, esto te engancha un hurón en cada dedo. Pero están fantásticos, no tienen nada, pero bueno, un poco como nosotros, ¿no? Si vivimos en el bosque y nos alimentamos de ardillas y pajaritos crudos, pues es diferente de si un día voy yo y me los zampo, ¿no? O si no, id de viaje a la China y comed lo que comen los chinos, comprado directamente del mercado, que siempre dicen la frase de se comen todo lo que se mueve. Perdón por el vídeo. Introducimos un nuevo concepto que es la bacteria Lawsonia intracelularis, que si recordáis esta especie es la causante de la enfermedad proliferativa intestinal, típica de, como muy bien sabéis, y me habéis dicho por ahí, cerdos. Mentira, no lo sabe nadie. Entonces, se llama proliferativa porque la lesión es muy característica y se diagnostica por histopatología, de ahí la importancia de la biopsia. Ahora bien, son hurones bastante jóvenes, no lo vemos en animales adultos, es una enfermedad siempre de cachorrillos y el tratamiento es desinfección, antibióticos y control y mantenimiento del animal, ¿vale? Pero lo digo porque es una enfermedad interesante a controlar en el momento de que te entre en una explotación. Vamos a ver cambios de color de la diarrea, por eso os comento lo de color verde, color marrón, si no tiene bilis de más, la melena o la hematoquecia, si es mucho más posterior, ¿vale? Veremos las pérdidas de peso, la deshidratación, los tenesmos que desencadenan el prolapso, esto ya lo hemos dicho, ¿vale? Y es muy importante considerar, si yo he descartado la dieta como causa, y vemos que la cosa persiste y no he tratado con antibióticos todavía, hacer un cultivo. Y en función del cultivo decidir cuál es el siguiente paso, qué tipo de antibiótico y demás. Pero si vemos que la cosa no funciona, no perdáis tiempo y haced una biopsia, ¿vale? Y os recomiendo abrir, bueno, ahora cuando acabemos os diré el tipo de biopsia, pero en general es una biopsia entera, ¿vale? Es una imagen de una hipertrofia de las vellosidades por el tipo de diagnóstico por la Lawsonia. Enfermedades víricas tenemos bastantes, pero las más importantes os las pongo aquí, incluso aquí diría prácticamente coronavirus. El rotavirus, acordaos que cuando hablamos en cualquier especie, sobre todo pequeños animales, perro, digestivo, rota y corona, respiratorio, adeno y reovirus. Quedaos con esta copla porque son virus muy generales y que suelen afectar en general a todas las especies. Entonces, el rotavirus casi nunca lo consideramos, afecta sobre todo a hurones de muy joven edad, pero es el momento del destete, entonces hay que controlarlo un poco cuando trabajáis con criadores. Y es curioso porque la mortalidad
fijaos que si hubiera afectación de adultos es muy baja, pero en los jovencitos sí. Pero sobre todo cuando hablamos de tiendas, criadores o gente que tiene en casa muchos hurones y se dedica a moverlos. Afortunadamente el diagnóstico es fácil de hacer porque se hace con PCR, pero son, la verdad, que enfermedades bastante raras. Vale. Y aquí lo importante es hablar del coronavirus entérico, que es un virus que se diagnostica, fijaos que no es un virus tan viejo, se diagnostica en el 93 en Estados Unidos y recuerda muchísimo a los típicos coronavirus gastrointestinales de gato. Entonces, es una lesión inflamatoria que se describe qué neurones causa esto. La diarrea verde mucosa con una apariencia como de semilla. No sé si tengo otra foto, sí. ¿Vale? Si veis en las heces hay como unas pequeñas bolitas que no está definido exactamente qué son, pero que probablemente sean restos de proteína que se ha exudado más cantidad de comida que no se ha digerido, porque si no, no sabemos explicar qué es. Es algo que lo consideran como muy patognomónico, pero en el fondo sospechas de coronavirus cuando tú tienes una población de hurones, aunque tengas solo un hurón, incorporas uno joven y ese adulto te empieza con estos problemas. El pequeñajo ha sido el portador y el adulto ha sufrido la enfermedad. ¿Vale? Afortunadamente son enfermedades que tienen una mortalidad muy baja, pero que dentro del grupo se contagian de manera muy elevada. Recuerda mucho al coronavirus digestivo, que causa una enteritis linfoplasmocitaria. Importante que os acordéis con las lesiones para entender luego el diferencial. ¿Vale? Paralelamente al coronavirus entérico, si os acordáis en gato, existe el coronavirus sistémico. Entonces, en los hurones tenemos también un coronavirus sistémico que lo diagnosticamos. Uno de los primeros casos que se describe es aquí en España, de un compañero veterinario, y poco a poco van saliendo descripciones de este tipo de coronavirus. Entonces, lo que sabemos de este coronavirus es que es un corona igual que el entérico, pero así como el coronavirus del gato se sabe ya que muta y produce el sistémico, en los hurones esto no se ha demostrado. Entonces, lo que sabemos es que el coronavirus sistémico y el entérico comparten un 96% de nucleótidos de ese propio virus, que es mucho, pero no es lo suficiente para decir que es el mismo virus mutado, y que depende de esta glicoproteína que se denomine de un tipo o de otro. ¿Vale? Entonces, importante con este virus, que tiene una presentación clínica muy variable, igual que lo que tiene un gato. Generalmente lo vemos en individuos jóvenes a partir de 2-3 meses, pueden aparecer incluso hasta los 2 años, depende de cada caso, pero son animales que se infectan desde muy cachorro. Síntomas, fijaos toda la lista que os pongo, desde cosas que si tú tienes varios hurones y hay uno que no va bien y que no gana peso y que no crece, testadlo. Porque si no, vamos a tener un animal que tarde o temprano va a desarrollar los signos. Pero es que no los vamos a citar, pero es que es todo. ¿Vale? Cualquier signo puede ser compatible con una gastroenteritis o por un coronavirus sistémico. Los signos clínicos más habituales, fiebre, pero sobre todo linfonodos aumentados de tamaño, y en función de qué tejido linfoide se afecta, vemos hasta nefromegalia, esplenomegalia, o linfonodos muy muy grandes. Esto es un bazo enorme. Aquí hay distensión abdominal por nódulos linfáticos mesentéricos, pérdidas de definición de serosa que me indican que este animal está perdiendo grasa, ¿vale? Y fijaos aquí la esplenomegalia tan marcada. Hacemos ecografía, también vemos linfonodos horribles con unos márgenes muy irregulares, la ecogenicidad también es muy irregular. ¿Vale? Y para quien quiera indagar más, os pongo esta literatura, que es un artículo publicado por nosotros. El diagnóstico diferencial tiene una presentación muy característica, porque cuando haces un proteinograma tienes hipoalbuminemia con hiperbetas gammas, pero sobre todo muy marcada una gamma. Si os acordáis, hay una respuesta inmunológica muy grande. La presencia de gato es coronavirus en forma efusiva o coronavirus en forma seca. En los hurones vemos formas secas. Por eso vemos esos anulomas. Entonces, cuando tenemos un proteinograma así tan característico, nuestro diferencial en hurón es un parvovirus, que no tiene nada que ver con el canino,
Puede ser un tumor, como puede ser un linfoma o mieloma múltiple, y luego infecciones muy características, como puede ser un helicobacter, una micobacteriosis, incluso podríamos poner el moquillo. Si hacemos serología, la desgracia es que no me diferencia el entérico del sistémico, así que la mejor manera de confirmarlo es mediante PCR o mediante biopsia. Por eso os digo, caso que no tengo claro, en hurón, un animal que tolera muy bien las anestesias, vayamos a trabajar con las biopsias. El pronóstico es malo, no sé si estáis familiarizados con el coronavirus sistémico del gato, pero el pronóstico es malo. Si desgraciadamente te compras un gato y te diagnostican de coronavirus sistémico, vamos mal. Entonces aquí importante es controlar la lesión inflamatoria, la lesión de vasculitis, y aquí sí que hay una verdadera vasculitis, y luego antibióticos de soporte. Entonces el mejor control se basa en prednisona por su poder inmunosupresor, la doxiciclina por su poder antiinflamatorio y la pentoxifilina para controlar la vasculitis. Aún así, estamos ahí que la respuesta es dudosa y depende sobre todo del momento de su diagnóstico. Otras enfermedades, aunque no tienen por qué cursar directamente con un signo clínico propio gastrointestinal, pero hay que considerarlo en los hurones, es el moquillo, que presentan una alta sensibilidad y casi siempre la mortalidad es del 100%. La influenza, que lo hablaremos cuando comentemos el respiratorio, pero solo quiero comentar aquí que es más importante la transmisión de influenza del hurón al propietario que del propietario al hurón, ¿vale? Es muy fácil, al revés, es más fácil que el propietario contagie la influenza al hurón que no al revés. Y la respuesta es muy sencilla, porque tú te encuentras mal y tienes tu animal de compañía, lo dejas de abrazar, le das besos, pero si tu animal de compañía está estornudando y moqueando, ¿lo abrazas y le das besos? No, pues ahí tenemos la respuesta. Hay un control de falta de higiene muy grande. ¿Vale? Parásitos, comentar que solo es habitual si tienes el hurón recién comprado, pero un hurón que incluso tiene acceso exterior, se va a parques donde pasea perros, raras veces se parasita. ¿Vale? Yo he hecho controles de 100 hurones para un estudio de animales que están en el exterior y prácticamente la presencia de parásitos no llega al 1%, o sea que es 1, imaginaos. Pero hay que considerar la presencia de los coccidios, que eso sí que es habitual en cachorrillos, y luego, aunque no sea habitual, hay que hacer una desparasitación al menos anual contra los nemátodos y los platelmintos. ¿Vale? Tenéis las dosis habituales a utilizar, lo tenéis en el texto, no vamos a entrar en detalle. ¿Vale? Cuerpos extraños, una vez más, comentar lo importante que es de hacer estudios de imagen en animales que vienen con dolor abdominal, que vienen postrados, que no caminan, mirar bien cómo están las asas intestinales. Aquí tenemos justo donde está el cuerpo extraño gastrointestinal, lo podemos acabar de confirmar con una ecografía, ¿vale? Pero en el fondo luego esto es terapia, algunos son de cirugía, algunos el cuerpo extraño va pasando. En general, lo que tenéis que plantearos en cualquier proceso es una fluidoterapia, la de mantenimiento es alrededor de 3 mililitros por kilo y hora, generalmente cristaloides, si es necesario añadimos los coloides, si no, no hace falta. Analgesia, recordad siempre el uso de antiinflamatorios combinados con protectores de mucosa, ¿vale? No nos cansaremos de decirlo. Si es necesario, podemos utilizar opioides, nos faltaría incluso aquí la morfina, la metadona en casos mucho más graves, y luego las combinaciones de antibiótico junto con metronidazol. Y pongo en rojo lo del plan, ¿vale? Las dosis que en intravenoso cambian. Una vez más, el recuerdo de los protectores de mucosa y, como no, antieméticos. Aquí sí que es importante trabajar con antieméticos con animales que constantemente tienen reflujo, regurgitación o vómito, ¿vale? Recomendamos el uso del maropitán sobre la metoclopramida, va mucho mejor, se trabaja más cómodo y tiene muy buena respuesta. Gastroenteritis inflamatorias, vamos a ir un poco rápidos porque aquí hay que considerar la eosinofílica,
que afecta a animales más a adultos de 6 meses, que como sabéis puede aparecer como causa el parasitismo o la alergia. Por eso, una vez más, este animal tiene diarrea, a veces blandas, saco análisis, a veces puede aparecer eosinofilia o no, eso es independientemente de esta enfermedad, ¿vale? Y lo primero que hago es controlar la dieta y hacer un buen estudio de heces para descartar presencia de parásitos, eso en cualquier caso, ¿vale? La siguiente es la linfoplasmocitaria, que es muy similar. ¿Y cuáles son las posibles causas? Una vez más, hay una respuesta inflamatoria a algo, que puede ser la dieta. Entonces, cuando estamos en un caso así, volvemos a sacar sangre, a veces la analítica te da el diagnóstico. Hay aumento de linfocitos o hay aumento de eosinófilos. Pero como no lo tenemos claro, si seguimos con los tratamientos habituales y vemos que este animal no responde, el siguiente paso que os pongo yo aquí es biopsiar. Y la biopsia consiste en hacer la parotomía exploratoria y coger un triangulito de intestino y enviarlo a histopatología, ¿vale? Tienes que introducir todas las capas, desde la serosa hasta llegar a la mucosa. No hacer una endoscopia, no, hay que coger un trozo de intestino. Y que la histopatología nos dé la respuesta. Sabremos si hay alguna patología proliferativa, que tenemos la ausonia, si tenemos alguna inflamatoria, si hay una respuesta linfoplasmocitaria o si hay otra cosa, porque iremos pidiendo tinciones diferentes. Entonces es importante que lo tengamos presente, ¿vale? Finalmente, las neoplasias, que la más habitual es adenocarcinoma gástrico o linfoma, que es otra típica presentación que no tiene por qué ser digestiva, pero entre ellas, un animal con diarrea no tiene por qué sacarse del diferencial, ¿vale? Tuvimos un caso que lo presentamos a un congreso, que es una metaplasia ósea justo en la desembocadura gastroduodenal. No hacía obstrucción, pero fijaos que el estado del animal es muy delgado, no hay apenas grasa y tenía un deterioro bastante elevado. Hicimos la biopsia, de que quisimos descartar el Helicobacter, pero todo nos dio negativo. No era un tumor, así que lo que suponemos es que en algún momento de la vida del animal pasó un cuerpo extraño que hizo una laceración en la mucosa y supongo que debió llegar a capas profundas, y esta reacción inflamatoria crónica hizo la calcificación, porque no hemos encontrado otra explicación. También se describen los pólipos intestinales, que al final el diagnóstico lo puedes ver por ecografía, pero hay que confirmarlo con histopatología, y puedes coger biopsia mediante endoscopio o si no hacer una gastrostomía y eliminar todo el tejido. Perdón. Y ya, por último, comentar la cantidad de inflamaciones que vemos en el hígado que producen quistes biliares y carcinomas o simplemente tumores benignos del sistema biliar, como son los histadenomas. Generalmente esto no da problema porque hay mucho parénquima funcional y aquí el riesgo hay que esto se rompa, que causa una hemorragia grave. Pero si no están allí, y bueno, no suelen dar problema, ¿vale? Linfoma intestinal, hay que biopsiar los linfonodos. Aquí tenemos un ejemplo de haber cogido un trocito de intestino. Cuando lo suturamos, a veces vale la pena suturarlo en una circunferencia transversal a la línea del intestino para favorecer la luz, que quede un poquito más ancha, ¿vale? Comentar también que en muchas cirugías, incluso cuando tienes que visualizar un bazo o mirar las adrenales, si son animales que tienen inflamaciones crónicas, aparecen esos pequeños granulomas esparcidos por la cavidad abdominal. Lo único que significa es que hay una reacción inflamatoria, no sabes a qué, pero están allí, ¿vale? Lo digo porque implica cronicidad. Entonces, conclusión. Hay muchas maneras de presentarse un cuadro gastrointestinal, ¿vale? Muchas acaban de alterar el sistema enterohepático y producen una colangiohepatitis, de ahí la importancia de los cultivos. Controlar siempre primero la dieta y heces, que esto es fácil, en la primera visita lo podéis hacer. Dais tratamiento de cambio dietético, desparasitáis. Si vemos que este cuadro gastrointestinal sigue funcionando, yo iría a trabajar con el cultivo para no errar el tipo de antibiótico, y si vemos que a pesar de eso no funciona y también el deterioro del animal lo permite, hacéis biopsia, ¿vale? Si no es
Pruebo con córticos, pruebo con azatioprina, no me responde, pero ¿cuál es el diagnóstico? No lo sé. Entonces la biopsia nos da la solución. Dime. ¿Ellos también pueden llegar a ser lipidosis hepática? Vale, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no, ellos pueden... ¿De desarrollar una lipidosis hepática? Sí. Además, la pregunta de la compañera es si pueden desarrollar lipidosis. La respuesta es que sí. Decidme qué individuo no lo puede desarrollar. Aves, reptiles, cualquier mamífero. De hecho, es una de las principales alteraciones que vemos con los ayunos prolongados y con enfermedades crónicas. Sí. Y los hurones, bueno, lo veremos en el respiratorio, hacen también neumonías lipídicas endógenas. ¿Alguna pregunta más? Listo.